Esta es la segunda parte del tema archivos de texto y archivos binarios de la materia de fundamentos de programación orientada a objetos. Brevemente se ha presentado la idea de que un buffer de input stream es más rápido para poder procesar lecturas y un buffer de output stream es más rápido para poder procesar escrituras. Vamos a abrir con esto. Ambas clases, input y output, se presentan ahora. Estas clases pueden utilizarse para acelerar el procesamiento de entradas y de salidas, reduciendo el número de lecturas y de escrituras a los espacios de almacenamiento secundario. Al utilizar buffer de input stream, un bloque de datos en disco o en almacenamiento, en memoria, se leen llenando un buffer en la memoria, posiblemente una sola vez. Bueno, vamos a aclarar. Un buffer es un espacio de memoria auxiliar. Si no se define ninguna otra cosa, el tamaño de esto es de 512. Entonces, suponiendo que uno vaya a leer piezas de tamaño 4, en lugar de que el programa solicite un read y vaya por 4 a donde están almacenados y le traiga los 4, si nada más es una lectura está bien, pero si se hacen múltiples lecturas, esos datos se almacenan en una zona de memoria auxiliar y luego se retornan, lo cual puede acelerar el proceso de entrega. Es como yo que ahorita estoy en la planta alta de un edificio y hay un refrigerador en la planta baja, entonces si me mandan por una botella de agua voy por ella y la traigo. Si a los 2 minutos me piden otra, bajo y la traigo. Y si cada 2 minutos me piden una, mejor bajo y traigo varias porque es más rápido que ir por una cada vez. Es un poco esta idea, ¿no? La comparación no es muy buena, pero sé que algunos de mis estudiantes aceptan esto como bueno. Es decir, la cantidad de accesos de ir y volver con lo que me han pedido se acelera si voy y traigo varios en una sola entrega. Por eso es más rápido, porque el buffer se llena. Los datos individuales se toman de ahí, del buffer, y se entregan al programa que los ha solicitado. Entonces el buffer es como un almacenamiento temporal que permite acelerar este acceso. Para la salida igual. O sea, uno escribe y escribe en el buffer, y cuando se va a escribir a disco, pues se escriben de golpe. Bueno, los datos individuales primero se van al espacio de memoria auxiliar y cuando se llena se escriben en disco. Es todo. Por eso se acelera. Cuando los programas son pequeños y leen poco y escriben poco no se nota, pero cuando uno hace muchos accesos o el archivo es muy grande, entonces ya se nota la velocidad. Las dos clases no contienen métodos nuevos, o sea, los read, write y demás ya están definidos en la superclase. Todos se heredan de input stream y de output stream. Lo único que se hace es tener una implementación con un espacio de memoria administrable de mayor eficiencia. Cada vez que se hace una petición de lectura desde disco o escritura hacia él, trabajan más rápido. Lo hacen a petición, en demanda. Bueno, entonces ahí la jerarquía de clases. Buffer the input hereda de filter input y es una subclase de input stream. Y se puede leer que cualesquiera de los objetos del tipo input se pueden obtener ya sea con el input stream o tal vez en nuestra siguiente lámina venga el output stream. Y ya no tienen más métodos, simplemente sus implementaciones de los que ya heredaron son mucho más
eficientes. Como lo mencioné, si no se especifica ningún tamaño para el espacio de memoria auxiliar, el tamaño por default que se asigna es de 512 bytes. Se puede mejorar el rendimiento del programa Test Data Stream agregando buffers en el código de las líneas 6.7 y de las líneas 19.20 como sigue. Bueno, Test Data Stream ya había pasado anteriormente. Entonces lo único que vamos a hacer es declarar una variable de tipo Data Output Stream, pero se lo vamos a conectar a un Buffered Output Stream. Perdón, esa situación ocurre aquí. O sea, la modificación del código ocurre en esta zona para pedirle que los accesos hacia, porque es salida, el disco, o desde, porque es entrada, el input, el disco, sean intermediados por un buffer, una zona de memoria auxiliar que acelerará el proceso de lectura y también el de escritura, haciendo el algoritmo más veloz. Bueno, un consejo que el Dr. Liang nos da es que hay que utilizar Buffer.io para acelerar los accesos de entrada y de salida. En archivos pequeños puede pasar desapercibida esa velocidad, pero en archivos de más de 100 megas se apreciarán mejoras muy importantes al utilizar estos dos recursos. Miren, después de programación orientada a objetos, los estudiantes de ingeniería suelen estudiar estructuras de datos, una materia en la que se ve análisis de eficiencia y se sugieren incorporaciones de pequeñas instrucciones o de estructuras de datos más eficientes para que los códigos se vuelvan más veloces, más rápidos y con ello ocupen menos tiempo del CPU y en algunos casos ocupen hasta menos espacio de memoria. Aunque no siempre es posible encontrar algo más rápido y también más pequeño. A veces es veloz, pero tiene que ocupar espacio de memoria por las estructuras nuevas de contención que se van a emplear, que se pretenden utilizar. Bueno, autoevaluación. ¿Por qué se tiene que declarar el lanzamiento de una IO exception o utilizar el bloque try catch para manejar el procesamiento de archivos en Java? Es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se tienen que cerrar los streams? ¿Y cómo se cierran estos? El método read de la clase inputStream lee un byte. ¿Por qué entonces read devuelve un int en vez de devolver un byte? Recuerde que en Java existe el tipo byte. Aparte de los métodos heredados de las clases inputStream, outputStream, las clases fileInput, fileOutputStream presentan métodos nuevos. ¿Cómo se crea un objeto de tipo fileInput y fileOutputStream? Son preguntas que en la producción de contenidos parte 1 y producción de contenidos parte 2 pueden venir, que por cierto, al momento de proyectar ya he detectado que hay algún tipo de detalle con con mi material más que nuestro. Prometo la corrección si es que lo subo a la red. Por acá me faltó una letra. Bueno, la evaluación continúa. Son más partes porque la cobertura de aspectos relacionados con archivos no es corta. Y aunque he empezado con el buffer de input stream, ya había material en construcción. Bueno, si usted puede responder lo más concretamente y lo mejor posible a estas preguntas, que es lo deseable, nosotros podríamos evaluar un aprendizaje más sólido. Pregunta: ¿qué ocurre cuando se intenta crear un stream de entrada para un archivo que no existe? ¿Qué ocurre cuando se intenta crear un stream de salida de un archivo existente? ¿Pueden agregarse datos a un archivo existente? ¿Cómo pueden agregarse datos a un archivo de texto existente utilizando objetos de la clase PrintWriter? Suponga que un archivo contiene un número no conocido de valores de tipo double que fueron escritos en el archivo utilizando el método writeDouble y un data output stream. ¿Cómo se escribe un programa para leer esos valores? ¿Cómo detecta el fin de un archivo? Si usted usa un objeto de tipo fileOutputStream que contiene el archivo en el que se utiliza la llamada writeByte con 91 como parámetro. Ok, vamos a continuar un poco con estas
preguntas personales que uno debe intentar responder. ¿Cómo se detecta el fin de un archivo en un stream de entrada file input stream con data input stream? ¿Qué está mal en el siguiente código? Y ahí aparece el código de una clase llamada test con un main, un try catch, la declaración de una variable fis de tipo file input stream asociada a un archivo test.dat con dos catch y o exception, file not found exception. Y bueno, pues recibo planteamientos de pregunta en aula virtual por si es que encontraron detalles o no los encontraron y quieren saber qué había ahí. Ahora, suponga que está corriendo el siguiente programa en Windows usando el sistema de codificación ASCII. Después de que el programa termina, ¿cuántos bytes hay en el archivo t.txt? Ilustre el contenido de cada byte y ahí se escriben como cadenas con printf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se escribe en t.txt. Digo, usted puede copiar el segmento de código y probarlo en su máquina si es que usted tiene Windows y responder ya con algo construido en lugar de con algo meramente teórico o conceptual. Después de que termine el siguiente programa, ¿cuántos bytes hay en el archivo t.dat? Recuerde, uno debiera ser como de texto y otro debiera ser como binario por el tema. O si ambos son binarios, considere que uno se escribió con el printf %s y el otro está con writeInt. Aquí escritos también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero aquí es el número 1234 el que se escribe y luego el 5678. Bueno, pensando que están bien, si están mal hay que verificar los errores de léxico o de sintaxis en los que se incurrió. Para cada una de las siguientes sentencias en una salida del tipo data output stream, ¿cuántos bytes se envían a la salida? Suponiendo que escribas un char A o un string BC o un string con UTF-DEF como valor. Pregunta, ¿cuáles son las ventajas de usar buffered streams? ¿Son correctas las siguientes sentencias? Bueno, considero que estoy produciendo como 102 diapositivas para poder compartir y pues ahí mi cerebro lee bien lo que está mal. Dice ahora, ¿son correctas las tres sentencias que vienen abajo? Nosotros estamos escribiendo un buffered input, un data input, un data input stream y pues ahí está el escrito. Hay que verificar que está bien, que no está bien. Esta no era parte de la evaluación, sino un checkpoint, un punto de prueba para verificar que comprendimos y que podemos también hasta corregir. Bueno, ahora viene un pequeñito caso de estudio que se llama copia de archivos. Esta parte del material desarrolla una pequeña utilería para copiar archivos. Aprenderemos a escribir programas que le permitan a los usuarios copiar uno en otro. El usuario necesita proporcionar al archivo origen y el archivo destino como argumentos en línea de comandos que deben coincidir con lo que está descrito en esta zona con letra en amarillo. O sea, el archivo debe llamarse copy.java, se compila y después se corre como java copy y aquí se pone el archivo original y acá se pone el nombre del archivo que va a ser un clon, una copia de source. Y ya, en teoría target no existe. O si existe, será sobrescrito, será borrado. Suponemos que eso pueda suceder o el sistema dirá, hey, ya existe, precaución, ¿no? Para que no lo borres. Digo, es un caso de estudio donde la propuesta ahí está, pero en lo que usted le pueda modificar no, lo que usted pueda sugerir. Bueno, para copiar el contenido de un archivo fuente a un archivo destino es adecuado utilizar un stream de entrada para leer los bytes y un stream de salida
para enviar los bytes al archivo de destino sin importar lo que contenga, o sea, si es de texto binario o que contiene. El archivo fuente y el archivo destino serán especificados en la línea de comandos. Se deberá crear un input file stream para el archivo de entrada y un output file stream para el archivo de salida. Use por favor el método read para leer un byte desde el stream de entrada y después write para escribir ese byte en el stream de salida. Se recomienda utilizar buffered input stream y buffered output stream para mejorar la velocidad y con ello el rendimiento. El código de la siguiente diapositiva presenta una solución al reto. El código va a ser ligeramente compacto. 52 líneas con todo y comentarios. Yo voy a tener que producir un video con esta ejecución porque corre en línea de comandos y no es algo que cotidianamente yo lo haga con mis estudiantes en el aula. Entonces, aquí lo importante es que nos pidió leer con input stream, escribir con output stream, asociar el input con un buffered input para que sea más rápida o mejore el rendimiento, y la escritura con el buffered output para lo mismo, que sea más adecuado al rendimiento. Es todo, Lo que se lee de uno se escribe en el otro. ¿Dónde aparece el read? Prácticamente de donde yo estoy marcando hacia abajo, O sea, es algo que lo podemos encontrar muy rápidamente aquí. Aquí está el read, se está pintando de amarillo. Aquí está el write, se está pintando de amarillo. Entonces, lees del input línea 43, escribes en el output línea 44. ¿Quién es input? Input es el flujo de entrada. Tienes output, el flujo de salida. Son archivos, referencias a archivos. Y prácticamente de la línea 32 a la 52 en un try con recursos se lleva a cabo la tarea de copia. Entonces, ¿qué hacen 30 líneas antes? Pues las líneas anteriores hacen algo que puede ser muy interesante, como trabajar con argumentos en línea de comandos. Es decir, este args que usualmente suele aparecer en el main, ahora de verdad va a aparecer. Va a aparecer aquí, args.length, y lo vamos a emplear. Y una vez que ya lo tienes, va a volver a aparecer el args. Entonces vamos a verificar primero que el archivo de origen, el que se va a copiar, exista, y luego vamos a verificar que el archivo destino no exista para no sobreescribirlo. Entonces, argumentos en línea de comandos. ¿Cómo validamos que un archivo existe? Ya lo vieron, y si no lo han visto, lo resaltamos. Aquí está la palabra exists. Aquí es un método de file, y acá también exists. Entonces, con uno probamos que no exista, aquí está el not, y con el otro probamos que exista. Nos interesa que no exista para marcar el error de que no existe el archivo que yo quiero leer, y luego ya existe el archivo en el que yo quiero escribir. Fíjense que es interesante aquí el System Exit 1 que indica falló, System Exit 2 falló pero en otro nivel, System Exit 3 falló pero en otro nivel. Es interesante el ejercicio. Va a traer ahorita anotaciones al margen. El programa primero checa que le pasen los dos argumentos en línea de comandos. Luego checa con la clase file que el archivo fuente y el archivo destino existan. Si el archivo fuente no existe o si el archivo destino ya existe, entonces el programa termina. Un input stream se crea para colocarle al input y otro al output para que sean más veloces. Finalmente, el input.read diferente a -1 nos ayuda a controlar el fin del archivo. Y miren que en una sola diapositiva con código, comentarios y demás nos regala lo que luego nos va a preguntar la autoevaluación. Ya la verán. Hay que ir tomando nota, repasando, programando y dudando. Bueno,
¿Cómo se verifica en un programa si el archivo ya existe? Hay un método que se llama exist de la clase file. ¿Cómo se detecta el fin de un archivo mientras está leyendo dato? Pues con el -1 en read, porque cuando ya no encuentra el fin de archivo, devuelve un -1. ¿Cómo contar el número de bytes que salen desde un archivo? Eso no lo vi, pero ahí está. Permítanme regresar porque hay una variable que se llama, es entera, número de bytes copiados. Entonces cada que lee uno lo incrementa ese contador de número de bytes copiados. Cada que lee y escribe suma. Entonces aquí dice cuántos se copiaron. Y es todo. Eso para responder la pregunta 3 o la última de las que aparecieron mostradas en la primera instancia de esta proyección. ¿Cómo contar el número de bytes? Ya lo vimos. Bueno, me parece que solo falta el tema de serializables. ¿Cómo se archivan objetos? ¿Cómo escribo un objeto así de la clase, qué será? Rappi, o de la clase sin delantal, o de la clase dibujo, o las que se nos hayan podido atravesar en el camino este semestre? Bueno, Object Input Stream y Object Output Stream se pueden utilizar para leer y escribir objetos. Aparece ahí la palabra serializable, ojalá la podamos aclarar. Data Input Stream y Data Output Stream permiten procesar en archivos de datos predefinidos y strings, o sea, los byte short long, boolean, double, float, char, etcétera. Son datos predefinidos que pueden ser manejados también como objetos, y los strings de manera natural lo son, objetos. Bueno, Object Input Stream, Object Output Stream permiten procesar objetos en archivos, ya, aunque no sean datos predefinidos u objetos de plena comprensión de Java. Y también pueden procesar strings y datos predefinidos. Bueno, dado que las clases Object Input Stream y Output Stream heredan también, contienen las mismas funciones, pues realmente no podríamos nosotros hacer gran cosa. Sí nos conviene procesar con Object Input en lugar de con Data Input, y con Object Output en lugar de con Data Output. Bueno, ahí un poco de la jerarquía de herencia. Tenemos a Object Input, que es una interfase y permite leer objetos almacenados. Por supuesto que hay que grabarlos primero. Y esta clase de Input Stream hereda de Input, Object Input hereda de Input, e implementa Object Input y Object Stream como constantes. Bueno, ¿qué más habría que mencionar? Por ahora nada. Un ejemplo. Vamos a grabar valores predefinidos en object.dat. Entonces escribe John 85.5 y la fecha de hoy con el constructor de date de Java útil. Bueno, esto tendría que almacenar la información del día. Para hoy sería 25 de mayo de 2020, y si maneja la hora, pues también. Entonces se va a crear object.dat y se guardarán un string, un double y un date. Y podríamos utilizar un buffer de stream para que acelerara el proceso de escritura. Ahí pintado al final en amarillo como alternativa a la línea 7. ¿Cómo lo leeríamos? Pues con el input. Ya se escribió, se llama object.dat, se conecta con el input stream, se lee el string con readUTF, se lee el double con double, se lee el date con object, y luego con un cast se convierte a date. ¿Eso dónde aparece? Pues en el código. Aquí pueden notar que acabamos leyendo un string porque ahí está el nombre de la persona, luego un double porque ahí está el número, y luego la fecha que contenía el día de almacenaje de la escritura se lee con el readObject. Pero como es una fecha, con este cast entre paréntesis, se convierte a date y ya se puede almacenar en variables de tipo date.
Y si usted quiere la puede imprimir. Que lo importante era imprimir el nombre, ese se imprime aquí, el puntaje se imprime acá y la fecha de almacenamiento de esos datos se imprime ahí. Y abajo dice que John tuvo 85.5 el domingo 4 de diciembre de 2011 a las 10:35:31 de la mañana. Ok, podemos suponer que la edición 10 del libro del Dr. Liang es más o menos por ahí, de 2011-2012, porque es diciembre. El método readObject puede lanzar una excepción que se llama java alang.classNotFoundException, porque cuando la Java Virtual Machine restablece el objeto, primero carga la clase del objeto, si es que la clase no se ha cargado. Y bueno, dado que classNotFoundException es una excepción comprobada, hay que ponerla en el main, o sea, aquí en el throws, por favor, hay que ponerle classNotFoundException. ¿Quién la genera? El read o una IOException. ¿Quién la genera? Pues los constructores del file input stream o del object input stream pueden generar este efecto y hay que bloquear el código. Es todo. Bueno, ¿qué más? Se tienen que leer los datos en el mismo orden. O sea, si tú escribiste John, que es un string, tienes que leer primero el string. Y luego si escribiste 85.5, que es la puntuación y es un double, tienes que luego leer el double. Y si luego viene la fecha, escribiste la fecha, pues tienes que leer el object, porque si lo lees en otro orden, el sistema se va a conflictuar. No podrá realizar esas operaciones de tarea. Ya vimos que los objetos deben ser serializables. Entonces aclaramos, no todos los objetos se pueden escribir en un stream de salida. Los únicos que se pueden escribir se conocen con el nombre de serializable. Un objeto serializable es una instancia de la interfase Java IO serializable de tal forma que el objeto debe implementarla, esa interfaz. La implementación de esa interfaz permite el mecanismo de serialización de Java para automatizar el proceso de almacenamiento de objetos y de arreglos. Para valorar esta propiedad de automatización, considere lo que hay que hacer para almacenar un objeto. Se llama serializarlo. Bueno, ¿qué consideraciones hay que tomar en cuenta? Suponga que desea almacenar un objeto de tipo ArrayList. O sea, usted en un solo write quiere, escribir toda una lista. Para hacer esto se necesitarán almacenar todos los objetos de la lista, pudiendo ser necesario verificar si cada objeto contiene además otros objetos, lo cual es posible en una lista genérica como ArrayList. Imagine que tenemos un ArrayList de libros y queremos almacenar no solo el array, sino los libros. Bueno, este podría ser un proceso tedioso, afortunadamente no se hace manualmente. Java proporciona un mecanismo para automatizar la escritura de objetos. El proceso es llamado serialización de objetos, que se implementa en la clase ObjectOutputStream. Por otro lado, el proceso de los objetos es llamado deserialización de objetos, que es implementado en la clase de input. O sea, se serializa para escribir con output, se deserializa para leer con input. ¿Qué más acerca de eso? Bueno, muchas clases de la API de Java implementan serializable. Todas las clases envolventes de los tipos predefinidos como integer, float, doble, la implementan además de big integer de Java Mat, big decimal, string, string builder, string buffer, date, ArrayList, entre otros, implementan la serializable. Cuando se intenta archivar un objeto que no brinda soporte a la interfase serializable, se ocasiona una excepción llamada Not Serializable Exception. Bueno, vamos a definir una clase llamada alumno. Usted la va a ver por acá abajo, bueno, en medio. Cada alumno tiene un nombre, una calificación y lo queremos escribir. O sea, queremos escribir al alumno Ceci Ponce con un 99.9. Después del John 85.5 y del date, queremos escribir a
al alumno y descubrimos que hay un error en la línea 13. Dice, no podemos en tu clase llamada test object output stream, línea 13, el test está acá arriba. Dice, tienes un error. ¿Cuál? Pues que no es serializable el alumno. Y ya. O sea, realmente el fallo está ocurriendo cuando mandas a escribir aquí, con el write object. Y dice aquí en el write object está fallando algo. Aquí lo dice, write object. Bueno, ¿y qué es? Pues que el alumno no es serializable. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues se resuelve relativamente rápido. Nada más le dices que alumno implementa la propiedad establecida en interfaz que se llama serializable. Le dejas el código como estaba, nomás modificas el aspecto de definición de la clase y ya está. Lo compilas, lo corres, revisas si se afectó un archivo .dat. Pues sí, se llama object.dat. Debió haberse modificado. Yo debí haber corrido esto el 12 de mayo o el 15 de mayo de 2017 a la noche, a las 22 horas, dice. Y ya está. Entonces, echándole un typing al archivo, dice que está Ceci Ponce. Y también dice que está algo más. Por lo pronto está John. Aquí dice John. Debe estar algún dato numérico que no sabemos cuál es y también un date. Se está grabando la fecha del día para poder luego leerla y luego el nombre. ¿Cómo se haría eso? Pues con un input. O sea, lees tu string que tiene John, lees el 85.5, lees el date y luego lees a Ceci Ponce con su 99.9. Entonces aquí leemos a Cecilia e imprimimos el date, donde el date dijo que era 15 de mayo a las 8:49. Ok. Bueno, para que se den una idea, este material yo lo estaba probando en 2017, el 15 de mayo. Yo lo estoy generando ahora el 24, aún con lo que ha pasado, pues no voy tan rezagado para efectos de cobertura. Bueno, ya está la corrida. ¿Qué más? Pues terminamos serializables y lo que vendría serían archivos de acceso aleatorio, pero los archivos de acceso aleatorio están puestos en una edición especial de 4 segmentos. Cuando se almacena un objeto serializable, la clase a la que pertenece el objeto se codifica, lo cual incluye el nombre de la clase, los valores de las variables de instancia del objeto y las relaciones de cualesquiera otros objetos referenciados por el que se graba. Los valores de las variables estáticas no se almacenan. Bueno, si tienen el libro a la mano del Dr. Liang, la edición 10, lean la página 695 para conocer acerca de la palabra transient y lo que ocurre con la duplicidad de objetos. Es un caso como lateral que interviene porque Java ofrece un servicio que se llama así, transient. Bueno, un arreglo es serializable si todos sus elementos son serializables. Un arreglo completo puede grabarse en un archivo usando writeObject para leerlo con readObject. En la siguiente diapositiva mostramos el código para almacenar un arreglo de 5 valores enteros y un arreglo de 3 strings para que luego se pueda desplegar en la consola. Entonces ahí está el arreglo de números 5, 1, 2, 3, 4, 5 y de 3 nombres, John, Susan y Kim, ahí abajito. Entonces hay que escribirlos en un archivo llamado array.dat. Se escriben con write object numbers, write object strings. Ahí se llaman las variables originalmente, numbers y strings. ¿Y cómo se leen? Pues igual, nada más que lo que tienes que hacer es decirle lo quiero leer con input y luego declarar 2 arreglos que de alguna forma estén asociados a los tipos de datos que se van a leer, uno de enteros, el otro de strings, uno que se lea, un objeto pues que se lea con
read y otro también, nada más que uno se le hace un casting con string corchetes y al otro con int corchetes para poder asegurar que uno es un arreglo de enteros y el otro es un arreglo de strings. Y luego ya con un for o un for each o con algún recurso que se desee, se puede imprimir el contenido de los arreglos. Y se supone en teoría que la pantalla debe mostrar los valores almacenados en el arreglo de números por acá abajo y en el arreglo de nombres. Las líneas 14 y 15, que son las de la escritura, producen los archivos, el archivo array.add con los dos arreglos. Y pues ya las líneas 22 y 23 se encargan de hacer la lectura y la conversión a los arreglos correspondientes. ¿Qué más? Pues estamos muy cerquita del final para efectos de cobertura, de teoría, de ejemplificación. Y viene la autoevaluación. ¿Qué tipo de objetos pueden almacenarse usando Object Output Stream? Pues creo que los serializables. Ok, ¿cuál es el método para escribir un objeto? Pues write object. ¿Cuál es el método para leer un objeto? ¿Cuál es el tipo que retorna el método que lee un objeto de Object Input Stream? Si se serializan los objetos del mismo tipo, se toma la misma cantidad de espacio, y si no, pues de un ejemplo. Es verdad que cualquier instancia de Java IO serializable puede serializarse con éxito. Las variables estáticas de un objeto se pueden serializar, o cómo serializar una variable de instancia para que no esté serializada. Ok, en cuanto empieza Random Access File, esto terminó. Se puede escribir un arreglo usando Object Output Stream, un arreglo de objetos. Es verdad que Data Input Stream, Data Output Stream pueden reemplazarse siempre con Object Input Stream, Object Output Stream. ¿Qué pasa cuando se intenta correr el siguiente código? Funciona, falla, ¿qué ocurre? Por ahí abajo vienen las clases, perdón, se fue rápido esto. Es que hay una llamada al constructor de una clase llamada A y aparece A abajo, y una llamada B, pero bueno, pues B es mandada a llamar por A. Ahí tome nota y dé su opinión, o pruebe en código y aprenda un poco acerca de los mensajes que le envía el intérprete y el compilador, entonces, para ver qué está sucediendo ahí. Ok, con archivos de acceso aleatorio terminamos. La parte de la teoría marca cubrir archivos binarios, archivos de acceso aleatorio, archivos serializables o bien archivos con objetos, y produciré algunos contenidos para que esto se ejercite, para que se pueda comprender mucho mejor, pero nada suple las preguntas que usted me pueda lanzar a través de aula virtual. Quedaré atento por si eso sucede. Muchas gracias por todo.